qué propósito de repasar, envisionar cuál es la clave, cuál es la técnica didáctica en las escuelas? La repetición. Deuteronomio. ¿Quién hizo el Deuteronomio, la repetición? Deuteronomio es la repetición de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? En Éxodo le da la ley, el pueblo en su travesía, ya muchos nacieron en el desierto, ya no sabían nada de lo que Dios había mandado. Entonces en Deuteronomio, o la segunda ley, o la ley de Moisés, Dios se las repite. Y vemos nosotros que el Señor nos manda a repetir la palabra, yendo de camino al trabajo, a tu hijo, al hijo de tu hijo, y si Dios te da la dicha de tener bisnietos, a ellos no dejes de sembrarles la palabra, porque Pablo le dice a Timoteo que se acordaba de él y se acordaba de su fe no fingida, que él heredó. Tener cuidado, no se hereda como ósmosis, se hereda por lección, por ejemplo, por conducta. Nosotros aprendimos, y aunque usted diga que no, usted tiene muchas maneras de ser como era su papá y su mamá. Y a veces se haya diciendo, ay, me parezco a mi papá, ay, así decía mi mamá. Es que esto es la autoridad paterna, hermano. El que te educa empieza a sembrar y se levantan las fortalezas. Cuando en lugar de construir, destruyen, te levantan fortalezas torcidas. Si no eres de herencia, de cuna cristiana, evangélica, nos educa el mundo y el mundo está bajo el control de Satanás. Entonces es muy importante porque dice en 1 Corintios 10, dice que aunque andamos en la carne no militamos según la carne, dice Pablo, pero no es 1 Corintios 10, pero no se preocupe, ahí está en la escritura. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Fortalezas no son demonios. Fortalezas son argumentos, es tu idiosincrasia, es lo que tú creías. Un ejemplo, a mí me educaron creyendo que María era la madre de Dios y había que pedirle a María, pero no estaba en la Biblia. Cuando el Señor me alcanza, entonces el predicador derriba esa fortaleza y ya no tiene dónde posarse, ya no tiene fundamento la doctrina idolátrica de María. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero hay que preguntarle en qué Dios crees. ¿El Dios de tu educación? ¿El Dios de tu imaginación? ¿O el Dios de la Biblia? Hermanos, nosotros tenemos que derribar las fortalezas a través de hacer la apologética. Por eso a mí me interesa que usted sepa, porque no se nos olvide que el diablo destruye al pueblo de Dios porque le falta conocimiento. Por eso nosotros estamos luchando para volver a que el momento para lo que trabajamos es para la exposición de la palabra de Dios. Sí, mis amados. El culto a Dios no es todo lo demás que es parte, pero el centro lo debe de ocupar la exposición clara. Por eso dice que el que anhela obispado tiene que tener ¿qué? Apto para enseñar. ¿Alguien quiere ser pastor? Sí, el pastor maestro. Mire, Efesios 4:11 dice que el Señor dio los dones para la iglesia. ¿Quiénes? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esa es una lista. En la otra lista fusiona pastor maestro. O sea, el pastor de la iglesia sí o sí debe de ser apto para enseñar.
Si no, tiene que fungir en otra función. Puede hacer obra evangelística, que el pastor la tiene que hacer también. Puede hacer obra apostólica, pero hoy día, porque hemos estado viendo en el estudio de Mateo que el Señor enseñaba en las iglesias y predicaba por las calles. Y acuérdense que lo hemos explicado y es repetición. Para volver nosotros, sí, porque no es fácil, hermano. Y en verdad yo he orado por ustedes y le doy gracias a Dios porque vienen y sabe que vienes a sufrir. Porque hay conceptos que aún los maestros se desvían. Y es lo que estábamos viendo en 2 de Corintios capítulo 2, ¿verdad? Verso 17. Que debemos con sinceridad, hermano, delante de Dios y de parte de Dios hablamos. Pedro, ¿me amas? Tienes que alimentar a mis ovejas. Amado, y la iglesia no es del líder, no es del maestro, no es del pastor. La iglesia es de Cristo. Él compró a la iglesia. Y hay de aquel, hermano, que haga mal uso de la iglesia, que desvíe al rebaño. Y hoy día se toma el altar, se toma la voz en las asambleas y se dice cualquier barbaridad, y como el audio aguanta todo, y ahí están las personas, hermano. Entonces nosotros queremos mantenernos firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, y principalmente el amor, hermano. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Dónde es que no va a dejar, no vamos a permitir que destruyan la obra? Porque es necesario que haya diferencias, pero el amor, ¿qué hace? Cubre, perdona, sana. Y si nosotros estamos firmes en el amor, no va a haber diablo que nos pueda dividir, hermano. Aleluya. Ok. Entonces es muy importante repasar, estudiar. Y ya vamos a cerrar el año y este grupo se ha mantenido. Y es un grupo numeroso, porque no es fácil por el día, por la hora y por lo que aquí se está enseñando, que es que doctrina y doctrina y doctrina. En el capítulo 5 de Romanos, el título dice resultados de la justificación, en la Reina Valera, ¿sí? Romanos 5, ¿cómo dice el subtítulo? Resultados de la justificación. Tuvimos esa clase hermosa, la justificación. El hombre no puede autojustificarse. La mujer que me diste, es que el país donde estoy, es que no tengo dinero, es que no tuve oportunidades. Esa es la autojustificación. O poniéndolo más cotidiano, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no lee la Biblia? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no asiste a una iglesia? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no ora? Es que no tengo tiempo. Es la autojustificación. Y humanamente, por obras, hermano, usted puede leer la Escritura, orar mucho tiempo, no faltar a la iglesia y estar en pecado. Pero cuando usted recibe el Evangelio y Dios le da vida, entonces viene la justicia de Dios. Recuerde que vamos a llegar a Romanos 10. Romanos 10. Pablo dice que su oración a Dios y su celo, su pasión es por la salvación de sus hermanos en Israel. Él fue mandado al mundo gentil. Dice, porque doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios.
O sea, son fervorosos para con Dios, dice, pero no con base a ciencia. O sea, adoran, tienen una fe ciega. ¿Cuántos han oído y visto esos que dicen, no, yo tengo una fe ciega? No, nuestra fe debe de estar sustentada. ¿En qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? Y si no sabes dar razón, hay que pedirle a Dios. Si ya naciste de nuevo, ahora ¿qué es lo que tienes que hacer? Esforzarte en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, deseando, anhelando la leche espiritual no adulterada, no falsificada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Es que no somos salvos, sí, pero hay que crecer para la salvación. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Parece contradictorio de que ya tienes la salvación. ¿Cómo es que dice el Señor Jesús en Mateo 24, y el que persevere en medio del caos hasta el fin, este será salvo? ¿Qué significa eso? Que usted puede estar 20 años en una iglesia y faltándole cuarto para las 12 para irse al mundo. Quiere decir que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cómo se confirma que usted es salvo? Que usted hasta el último suspiro, usted va a creer. Pablo le dice a Timoteo, yo ya terminé la carrera, he guardado la fe. O sea, ya iba a morir. Pero que tú puedas decir, no me suelto de tu mano, Señor, hasta que mis ojos te vean. Ese es el que es salvo. ¿Cómo se va a confirmar que eres salvo, hermano? Hasta el fin. Hasta el fin. No desmayar. Le dijeron a un mártir en los tiempos de la persecución, si niegas que Jesucristo es el Señor, no te quemamos, te libras de la hoguera. Y él les dijo, este padre de la iglesia cristiana, les dice, creo dijo 85 años, él me ha hecho bien, él ha sido bueno conmigo, y ahora yo le vaya a negar. No, al fuego, dice. O sea, métanle más lumbre. Ese hombre estaba comprobando ¿qué? Ese mártir, que en verdad él era salvo. ¿Sí se oye? Porque tu fruto permanece. Examínese a usted mismo. ¿Tu fruto va menguando o va creciendo? ¿Está siendo más santo? Porque ese es el propósito. Recuerde que es justificación y luego ¿qué sigue? Santificación. Hermano, y estamos en una lucha cruenta porque el diablo sabe que sabe. ¿Cómo tumba al ser humano? Tentación. ¿Cómo se llama? Tentación. ¿Y cómo es que nos enseñó nuestro bendito Señor amado Jesucristo? Y no nos metas. Wow, ¿cómo es eso? Sí. Señor, no me metas a prueba, Señor. Hermano, ¿sabes cómo puede usted, hablando del ejército, de la guerra, de la batalla, ¿sabe usted cómo puede enfrentar la batalla contra el pecado? No peleando contra el pecado. No pelee contra la tentación. No se meta. Pablo le dice a Timoteo, en todas les dice, resiste, sé fiel, sé valiente, pero hay una parte donde le dice, huye. ¿Cuál es? Donde le dice, huye, ¿de qué? ¿Qué tipo de pasiones, mi amado? Juveniles. Esa que le pega a los muchachos, como el sarampión, dicen. A nosotros ancianos nos puede pegar. ¿Y qué te dice? Resiste y pelea. No, diga conmigo, huye. Nada más le pega a los varones. Si usted está vivo, nos pega a todos, hermano. En un momento y ya. Y era cristiano, pues no sabemos, pero Dios le está diciendo a Timoteo ¿qué? Huye. Huye. No presente la batalla contra el pecado, huya del pecado. Nos decía un pastor que nos daba un seminario en Puebla, un americano, en su español mascado, nos decía, ya lo he repetido, se lo repito,
Dice, pastores, si su secretaria ya cada día que la ve más hermosa, despídala. O sea, pero está hablando en el sistema eclesiástico de Estados Unidos. Aquí no hay secretaria, mi secretaria y todo es mi esposa, así que no hay problema. Sí, pero ¿qué quiere decir esta analogía? Amados, si tú sabes que estás viendo atractiva esa tentación, ¿qué dice? Enfréntate con ella, saca la espada. No, dice huye. No presentes batalla. Pelea la buena batalla, que es por la fe. No vayas ahí a decir, no, yo le puedo predicar a este o a aquella. No, hermano. Evítate. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno y no se va a quemar? No juguemos. A muchos les cayó de peso, lo he platicado. Era pastor de jóvenes y era la danza de los cisnes, les decía yo. Y ellos decían, le digo, bueno, ya la danza de los cisnes ya acabó. ¿Cuál era la danza de los cisnes? Que llegaban los muchachos, más de 80 se reunían. Y ya llegaban y beso. La Biblia dice, saludaos con ósculo santo, beso santo, pero todos. Entonces yo le leo esa porción al grupo mixto y le digo, o paramos los saludos de beso o lo hacemos bíblico. Nos vamos a saludar todos. Así que todos contra todos, hombre con hombre. Y enseguida él, no, o sea, los hombres, o sea, así como besas a la mujer, besa al hombre. ¿Realmente qué había detrás de eso? Había un coqueteo, había una satisfacción, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos saludemos de beso, ni demasiada familiaridad. Eso no es bueno. Tenemos todavía en nosotros carne de pecado. Por eso la mujer debe ser decorosa en su vestimenta, el hombre también. Y debe ser sumamente cariñoso con tu esposa. No con la hermana ajena, ¿no? Y pudiera irnos por ahí, pero hablamos de eso por la santificación. Somos justificados. ¿Y estamos en qué proceso, hermano? El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en este periodo de los gentiles? En este periodo de la parusia. Cristo viene y el Espíritu Santo le está presentando, está preparando a una iglesia ¿qué? Pura, sin mancha, sin arruga y sobre todo que esté revestida de amor, que es el vínculo perfecto, llena de amor, para que la iglesia anhele, sí ven Señor Jesús. Porque hoy día hay iglesias que el nombre de Jesús no se nombra, valga la redundancia. Se nombra prosperidad, positivismo, mantras y todo eso que ya hemos dicho y lo seguiremos diciendo, porque estamos exactamente en los últimos tiempos y son tiempos peligrosos, hermano. ¿Por qué dice? ¿Porque vendrán demonios sobre ustedes así? No. ¿Habrá seres humanos? ¿En qué radica la peligrosidad de estos tiempos? Excesivo amor. Voltee sus ojos al Medio Oriente. Ya no saben ni por qué se están matando. Orgullos religiosos, la yihad es la guerra santa y cada quien su Dios y en el nombre de su Dios se matan. Es triste porque el Señor nos dijo, ama a tu prójimo. No, pero ese no es mi prójimo, es mi enemigo. Dice el Señor, ama a tu enemigo. ¿Y dónde nos los mostró Él, hermano? Cuando dice que Él lavó los pies a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y ahí estaba Judas, y a Judas también le lavó los pies, y a Judas también él lo amó hasta el fin. Dice pues,
Y vamos a tomarlo, le dije aleatoriamente, quiero dar un repaso porque nos fuimos de vacaciones unas semanas de Mateo y nos fuimos de vacaciones una semana de Romanos. Pero ahora regresamos a la clase y grábese este concepto. La gracia, recuerde, ¿qué es la gracia? ¿Qué entiende usted, amado, por la gracia? Un regalo. Decía yo en la clase pasada que si yo le doy mi reloj a alguien y le digo, te lo regalo, y me dice, no, bueno, dame 5 pesos pues. Y ya cuando alguien le pregunta, oiga, ¿y ese reloj? Me lo regaló el pastor, me costó 5 pesos. No, ya no es regalo. Ese te costó, ¿cuánto? 5 pesos. A usted le costó algo, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Pero a usted le costó algo. Fuimos perdonados por la gracia inmerecida que Dios mostró en la cruz del Calvario. Porque para que la gracia, hermano, estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia sin la justicia no puede reinar. O sea, cuando no hay justicia, la gracia no operaba. Observe esto porque esto es muy importante doctrinalmente. Cuando Cristo llega, cuando Dios da la ley, el mundo estaba inmerso en toda depravación humana. El hombre en pecado siempre está, como decimos, en el hoyo y cavando. Nunca se detienen, hermano. Siempre son inventores de males, dice. Y van a más y a más y a más. Y si Cristo no hubiera venido, estaríamos en tierra de destrucción unos contra otros. Entonces, vemos que esto tan hermoso, hermano, que los judíos, que los gentiles, que mucha gente hoy día no puede comprender qué propósito tiene la ley. Y dicen que la ley es mala. No, han oído en Hebreos donde Dios dice, porque de primera instancia la disciplina, no es agradable, pero después da fruto ¿de qué? De justicia. Hermano, la ley se introdujo. ¿Era agradable? No. Mismo Pablo lo dice en Romanos 7. Yo estaba bien, libre del pecado, libre de mi conciencia, hasta que vino la ley. ¿Y por qué Dios dio la ley? Eso es lo que vamos a repasar. Pones la 1, mi amor. La gracia reina a través de la justicia, la mascarilla, primera. Ok. Bueno, vamos pues, Romanos 5, está bien, Romanos 5. La paz con Dios mediante la fe. Vamos a entender por qué la gracia reina a través de la justicia. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observe, verso 2. Por medio de quien, sigue el sujeto Jesucristo, hemos obtenido entrada por la fe. Se da por hecho por la fe ¿en quién? En Jesucristo, muy bien. A esta gracia. ¿Qué gracia? La justicia. ¿Y qué es justificado? Ya no debes. ¿Eres pecador? Sí, pero ya estás justificado. ¿Quién lo pagó? La paga del pecado es muerte. Mas la gracia, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay gracia, hay desgracia. Fuera de Cristo no hay salvación, hermano. Y entendámoslo bien. No es porque yo pertenezca a la iglesia tal o cual, no. Yo estoy bautizado en el cuerpo de Cristo.
En el bautismo de Cristo, bautismo quiere decir sepultado. Yo me identifico, morí en la cruz del Calvario. Mi hombre viejo allí fue crucificado. Murió. Pero ¿qué es lo que celebra el cristiano? El 1 de Corintios 15. Pero Él resucitó. Entonces nosotros debemos celebrar que ahora nosotros estamos en una vida nueva, hermano. ¿Nunca habías vivido eso? ¿O alguna vez viviste esto? Yo nunca lo había vivido. Mi alegría era el banquete desde muchachito y nos gustaba arreglar y todo. Después eso acababa, pero a batalla campal. Pero todo arreglábamos y decorábamos y globos y todo. No me cansaba, era el gozo. ¿Por qué? Porque nos íbamos a alegrar con bebidas espirituales, espirituosas, al dios Baco. ¿Pero en qué acababa? Nos da vergüenza decirlo. Pero ahora estamos ¿en qué? Diga conmigo, en novedad de vida. ¿Hace qué tiempo que usted ya está en esta novedad de vida? O sea que usted ya está viviendo en una nueva mente, y es la mente de Cristo, con un nuevo corazón, y es el corazón de Dios. Ahora usted aborrece el pecado y ama la justicia. Ahora usted aborrece lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía. Y el hombre natural no lo puede comprender. Que sea nuestro gozo hermano, reunirnos y estudiar la palabra y todos estar, wow, descubriendo los tesoros hemos visto en las parábolas. Entonces, no se puede tener gracia si no hay justicia, porque Dios es un Dios de orden. Dice, ¿cómo Él va a permitir la entrada al pecador si Él dice que está mal dar por justo al pecador? Pero Él no se brincó su ley, Él cumplió la ley, porque en mismo Romano estudiamos que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna. Entonces, Él cumplió su propia demanda. Por eso dice que cuando Cristo muere, la justicia de Dios fue saciada. Dice Dios, ya no tengo más que castigar al hombre, ¿sí? Porque el hombre en Adán entró el pecado. Todo esto está en Romanos 5, 6, 7 y 8. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante repasar, hermano? Aquí no vamos de que es que ya nos toca el capítulo 7, el capítulo 8. No, si es necesario regresamos. Porque es necesario hasta que entienda uno. Dios, la demanda que Él hizo, la paga del pecado es muerte. Y por obra, tu obra no te cuenta como salario, sino como deuda. Porque estás rechazando a Cristo y estás creyendo que en tus buenas obras vas a pagar tu deuda. No, al grado que cuando vaya el pecador irredento, no arrepentido, al infierno, pasarán 10,000 años y como ¿cuánto llevará pagado de su deuda? Si dice que lo que tú pagas con buenas obras no se te cuenta como salario, sino como deuda, no como más, sino como menos. Entonces, ¿cuándo van a terminar de pagar? Diga conmigo, el infierno es eterno. Y ahí estarán purgando su rebelión contra Dios. Entonces, la gracia está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿qué es lo que es el sustento? ¿Por qué puede estar la gracia? Por la justicia. Dios no puede, hermano, ir contra sus propios principios y sus propias leyes. ¿Estamos allí? Ok. Dice Romanos 5:19. Le dije que íbamos a estar haciendo un paneo. Romanos 5:19. Ahí está ya en la pantalla, hermano. Vamos a estudiarlo todos juntos. Si tiene destreza bíblica, vaya, pero si no, ahí está en la pantalla. Esta
Usted cotéjela con su Biblia. Esta es de la Biblia de las Américas. Es mi Biblia de estudio. Es la Biblia de la Reforma. Yo estudio en esta versión de las Américas. Y Reina Valera, dice un maestro, es la reina de las traducciones. Es hermosa. Vea usted, no hay mucha diferencia. Romanos 5:19. ¿Ya está ahí, amado? Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Este era uno de mis argumentos cuando me predicaban y andaba yo en mal estado. Y yo le decía, ¿y yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? O sea, era mi negativa ciega. Y mucha gente, aunque no anduviera en el estado en que yo estaba, pero yo ¿por qué soy pecador? ¿Yo por qué? Y hay predicadores que, ¿sabes qué? Famosos que dicen, es que el hombre en su esencia fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Anoche estaba yo oyendo a un cantante muy famoso, el que compuso de con manos vacías vengo a ti. Hasta lloraba uno con esa. ¿Pero qué le pasó? Se desvió. Y dice que como fuimos hechos a la imagen de Dios, ahí en el fondo hay bondad en el ser humano. Entonces le falta doctrina, porque Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno. El joven rico le dijo al Señor Jesús, maestro bueno, ¿y qué recibió? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, y es Dios. El hombre, por el pecado de un hombre, y esto se llama, acuérdense, la doctrina de federal o federativa, o la doctrina de la cabeza federativa. O sea, para que Cristo, un hombre, pudiera ejercer esa justicia sobre todo aquel que cree, se aplica lo mismo. En el pecado de Adán fue más contaminante. A veces ponemos el ejemplo del cesto de manzanas, que está un cesto de manzanas hermosas y usted dice una manzana ya podrida, y tiene más poder una manzana que un cesto, y acaba leudando, pudriendo todas las demás. ¿Por qué a la inversa entonces en un cesto de manzanas podridas pone una manzana sana y debiera de sanar a las demás? No, porque ese es el poder corruptor de la maldad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amado, tengamos temor, el mal es malo. El deseo de los ojos, cuidemos. Tantito nada más, hermanos, ni tantito. Ese pastor es fariseo. Sí, soy ortodoxo, sí creo porque me conozco. Yo no le estoy predicando de usted, de otra persona, yo tengo experiencia propia. Lo que veo con mis ojos es lo que va a alimentar mi corazón. Lo que oigo con mis oídos es lo que va a alimentar. Le decía a una persona, conforme el hombre piensa, así vive. Le impactó y le prediqué un buen tiempo. Oye, ¿cómo está eso? Sí, digo, lo que hay que transformar, renovar, Romanos 12 es renovando nuestro entendimiento a través de ¿qué? De la mente de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo, cómo piensa Cristo, amado, y debemos huir del pecado, y más del pecado, ya aquí estamos puros adultos. Bueno, claro que la grabación se escucha, sensual. El diablo tumba al ser humano, hombre o mujer, por el pecado de la lujuria, la lascivia. Y cuando el hombre se aparta de Dios, ya lo vimos en Romanos 1, cuando el hombre rechaza a Dios, Dios también ya lo entrega a una mente ¿qué? Reprobada. Y viene la liberación, la corrupción sexual, hermano. Y entonces se extravía el hombre y se mete hombre con hombre y mujer con mujer. Y está escrito que no heredarán el reino de los cielos. Y esa es el arma, la bomba atómica, los cohetes con ojivas nucleares de Satanás.
el área sexual. ¿Por qué defienden ya en el Senado los diputados? Porque están llenos de gente pervertidas, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, hombres trans, mujeres trans, que el decreto es prohibir a la iglesia que conviertan a los homosexuales. Saben que la iglesia, en el poder de Dios, valga la redundancia, hay poder para que se vuelvan ellos. Pero ¿qué te dicen? Está penado adoctrinar a un homosexual para sacarlo de su deseo, ¿Cómo? ¿Por qué están defendiendo a esos? Porque ahí está Satanás. ¿Por qué no defienden a los secuestradores? También. ¿Está prohibido predicarle el evangelio a un secuestrador? ¿Está prohibido predicarle el evangelio a un criminal? A ellos no los toca. No le puedes predicar el evangelio a los homosexuales ya. No puedes referirte a ellos así como en esta predicación, porque es violencia de género. Y los pastores cobardes han doblado las manos y tienen sus iglesias infectadas de homosexualismo. Y no tienen ya la autoridad moral de decirlo. Les han cerrado la boca. Te multan. Aquí no ha llegado. Recuerda que todo baja de allá arriba. Ya en Estados Unidos ya hay demandas. Fue muy conocido a un repostero cristiano. Llegó una pareja homosexual, torcidos, y querían que les hiciera un pastel para su boda, y él les dijo que no, y lo demandaron y hasta tuvo que pagar multa. O sea, ahora el gobierno, las leyes defienden a los pervertidos, y la iglesia está maniatada. No les puedes dar ¿qué? La ley. No les puedes inyectar ¿qué? Si usted se ha dado cuenta lo que es la ley, ¿qué hizo la ley? Dicen que la vacuna toman la sustancia que enferma, le hacen no sé qué tratamiento, yo no soy doctor ni químico, y te la vuelven a inyectar. Y eso te hace inmune al virus. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que hizo? Versículo 20, la ley. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley, imagínense una jeringa celestial con la ley de Dios. Y la introdujo al hombre. ¿Le dolió? Sí, porque antes sin ley, dice Pablo, yo no tenía problema. Tuve problemas cuando veo que en la ley no robarás. Y dije yo, ahora yo salió a flote que soy ladrón, que soy idólatra. ¿Se da cuenta? Pero eso que tiene de trasfondo bíblico, mire que es tan precioso cuando estudiamos, hermano. Dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, salió a flote, sobreabundó la gracia. Y este es el título de nuestro estudio de hoy, verso 21, para que así como el pecado salió a flote para la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Le explico esto porque es muy importante, hermano, que lo entendamos bien, que lo entendamos. ¿Me estoy explicando hasta aquí, hermano? ¿Sí o no? Usted se acuerda que en Números 21, a partir del verso 4, tiene un subtítulo ahí en su Biblia, Reina Valera, y el subtítulo dice la serpiente de bronce. Usted ya se lo sabe. Y vemos cómo Israel, cuando sale de Egipto, ¿sí? Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, ¿sí? Esa no va a estar aquí si quieren buscarla, pero le voy a dar lectura. Para rodear la tierra de Edom. ¿Algunos tienen ya en sus Biblias número 21?
Número 21, léalo, es hermoso. Número 21. Verso 4, número 21. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Recuerde que fueron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió. Dice, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó. ¿Qué es lo común que le pasa a la iglesia? Se desanima. Ya no quieren seguir, hermano. ¿Y qué es lo peor después del desánimo? Maldecir, blasfemar. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Se imagina? Blasfemaron contra Dios y contra Moisés. Y le preguntan, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay pan, no hay agua. Y nuestra alma ya está fastidiada de este pan tan liviano, el maná, el pan del cielo. ¿Sabe que usted al hombre le puede dar todo, hermano? Y siempre tendrá sed. Y siempre querrá más. Ve usted las historias, ricos que murieron, pobres, con toda la riqueza, hermano. Y solo expiraron y vinieron como buitres sus familias y se mataron por las riquezas. El hombre siempre quiere más. Dice la Escritura que el ojo no se cansa de ver. Sigue leyendo. Verso 6. Y Jehová, pero Dios es amor, hermano. Jehová envió entre el pueblo serpientes rabiosas, ardientes, que mordían al pueblo y murió ¿qué? Mucho pueblo de Israel. ¿Se imagina? Dios en el desierto hay serpientes, pero Dios envió serpientes ¿qué? Rabiosas, hermano. Entonces el pueblo vino a Moisés y ¿qué dijo? Ve que la vacuna es buena, hermano, porque sacó a flote ¿qué? El veneno que sacó a flote, el pecado, que la ira de Dios cuando te viene un mal y tú dices, yo sé por qué me está pasando esto. Dios por amor inocula ¿qué? Consecuencia. Le metió veneno. Y cuando el veneno salió a flote, ¿qué tengo? Lepra. Sigue pecando. Sigue pecando. Esto no es malo. Esto es para derribar el argumento que es que son legalistas. Hermano, la ley sigue vigente, pero no la ley que torcieron los fariseos, la ley moral, divina, espiritual, preciosa de Dios es para sacar a flote lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vas a saber? Llega grave al hospital y dice, pues estamos esperando a ver qué es, le estamos haciendo esto. Cuando ya brota, dice, hay que atacarlo de esa manera. Entonces, para que el pueblo se diera cuenta que estaban en pecado, Dios metió ¿qué? Disciplina. Serpientes. Los mordían y murió mucho pueblo de Israel. Esto también está en Primera de Corintios 10, acuérdense. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, confesión de pecado, hemos pecado por haber hablado, blasfemado contra Jehová, y le dicen a Moisés, y contra ti. Y le dicen a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y mire qué hizo Moisés, hermano. ¿Qué les dijo? Pues eso es lo que merecen ustedes, pueblo rebelde. No. ¿Y Moisés qué hizo? Amado, cuando alguien te pida perdón, cuando alguien diga, hermano, te ofendí, tú le dices, pues apártate de mí, pecador. No, tú tienes que perdonarlo y orar y amarlo. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, la instrucción. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. O sea, la figura de una serpiente ardiente. Y ponla sobre un asta. ¿Sí? ¿Se le hace familiar?
sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Pon tus ojos, cuando el pecado te inocule y quiera tú, pon tus ojos en Cristo. Y el veneno no tendrá poder sobre ti. Aleluya. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y... ¿Cuántos dicen, wow? Cuando vemos que nuestro bendito Señor Jesucristo habló referente a esto. En Juan 3, 14 y 15, dice el Señor, vea que esa historia no es una historia per se, es una biografía teológica, hermano. Juan capítulo 3, el Señor le está predicando a Nicodemo y le dice en el verso 14, y como Moisés levantó, oh mi alma alaba al Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que la Biblia es qué? Perfecta, hermano. La Biblia es perfecta, está hablando exactamente de esto. Él se hizo ¿qué? Pecado. Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. A todos, no a los que creen en Él. Cuando no nos dice la Escritura, pero los que eran mordidos, ¿será que todos obedecían y miraban a la serpiente? No sé, y no vamos a especular. Quizás algunos lo mordían y decían, no, pues voy a buscar un remedio humano. No, cuando la serpiente, tipo de Satanás, y mire, si la serpiente es tipo de Satanás, ¿por qué Jesús dijo que? Porque Él se hizo pecado, Él se hizo maldito, para que esa ley que se introdujo sacara a flote el pecado. Y cuando el pecado ya abundó, entonces vino la gracia sobreabundante. Y Dios dice, pero ¿a quién cuando el pueblo confesó hemos hablado? Contra Dios y contra ti. Ellos reconocieron. Y entonces Dios les dice, ok, ¿y esa serpiente de bronce es figura de qué? El Calvario. En una cruz entre el cielo y la tierra se hizo maldito, se inmoló. Y todo aquel que esté asediado, perseguido por el pecado, nosotros ya sabemos a dónde ir, hermano. Pero nosotros tenemos que predicarle a los ignorantes, hey, ven a Cristo. No a la iglesia. Yo les digo, no, mira, yo tengo como 6 u 8 compañeros de actividades que les gustan, nos mensajeamos, les envío audio, ya tienen las páginas de la iglesia, y ya hasta me dicen, Dios les bendiga, pastor. Pero no les he dicho, vengan a la iglesia. No es que vengan a la iglesia, es que vengan a Cristo. No predique iglesia, hermano. Predique a Cristo y a este crucificado por amor a nosotros. Entonces vean qué hermoso que Él se hizo pecado, hermano. Es hermoso. Y mire el pecado de Israel. Cuando vamos ya a Segunda de Reyes, en el capítulo 18, sale a relucir algo: la idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Solo se lo leo, ya no se preocupe por buscarlo. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, ¿sí? O sea, idolatría. E hizo pedazos
¿Qué? La serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán a la serpiente. Años después, ya en la Tierra Santa, ¿quién se quedó con la serpiente de bronce? El pueblo, y le rendía culto, le quemaban incienso, la adoraban a ese ídolo. Es como aquellos que adoran la cruz. La cruz es inanimado. Y si usted le da poder a algo inanimado, pues mantra, es hechicería. Ahí tienes tu cruz de palma en tu casa. No, pero es que es la cruz de Cristo. No, la cruz de Cristo se hizo polvo. Al que debemos de adorar es al que murió en la cruz y que ya no está muerto, sino que está reinando a la diestra del Padre. ¿Sí se da cuenta, familia? ¿Cómo puede suceder estas cosas? Y él le dice, así dice, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios le dice a Moisés, en lo alto, allí pones el asta con la serpiente. Y eso era figura. Dice, Jesús murió fuera de la ciudad en el monte Gólgota de la calavera y fue puesto en el lugar más alto. Y él les dijo, el día que a mí me levanten, ¿sí?, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos los pecadores. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir terminando. Ya son 11:45. Avanzamos un poco, hermanos. Perdón por la gripa, pero... Entonces ya entendió perfectamente Romanos 5:20. Dice, ¿y la ley qué? Se introdujo. ¿La ley es mala? No. Es como cuando dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. Hermano, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Hay cosas buenas, pero no necesariamente deliciosas. Por ejemplo, hay un virus, una gripa, y te introducen ¿qué? Penicilina. ¿Es deliciosa? ¿Es buena? Sí es buena. Entonces la ley es buena, santa, pura y justa, porque Dios la dio, hermano, la disciplina. Si usted deja sin disciplina a sus hijos, los está entregando a la perdición. Pero usted no puede exigir disciplina si usted es el primer indisciplinado. Tus hijos te deben de ver como un varón, como una varona de Dios, orando, confiando, dependiendo del Dios de la gloria, leyendo su palabra para que memorice su palabra, conduciéndonos de una manera honorable para que ellos vean nuestra conducta, porque no podemos disciplinar si no somos congruentes con nuestro acto. Yo no le puedo exigir a la iglesia que ore, que lea, que se esfuerce por la santidad si yo no lo hago. Tendría la levadura de los fariseos, la hipocresía. No, seamos congruentes, seamos sinceros, seamos veraces. Si voy a exigir cuando yo como líder, como mamá, como papá, yo estoy poniendo el ejemplo. Mas tú sé ejemplo, porque decir y no hacer, pues cualquiera. No. Enseñar, predicar con el ejemplo, hermano. Eso es lo que Dios nos manda. Dice, y la ley se introdujo para que abundara, ¿qué? La transgresión. Y ya cuando la transgresión, que se le llama pecado, salió, entonces Dios la llenó de gracia. ¿Y qué es la gracia? El perdón. Entonces, la gracia no puede reinar sobre la injusticia. La gracia reina sobre la justicia. ¿Está ahí? Hasta aquí vamos a terminar. Sigo otra parte deliciosa, hermano, pero no quiero darla así nada más, sino el próximo martes
tenemos ese estudio. Dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, amados, identifiquémonos con la muerte de Cristo. Ese es, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Morimos con Cristo, pero resucitamos con Cristo, a novedad de vida. Dice, sabiendo esto, Romanos 6:5, mi vida, Romanos 6:5. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Cuando Cristo fue crucificado, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza fue crucificada. ¿Sí? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Recuerde que de aquí brincamos a Romanos 7 cuando habla de que la mujer casada está sujeta bajo la ley del marido, pero cuando el marido muere ella queda libre. No está hablando de matrimonio, está usando la analogía. Cuando alguien muere, ya no lo puede seguir castigando. ¿Qué condena le vas a dar al que murió? Murió, tumbó bardas, casas, mató gente y llega y se va a cadena perpetua, pero si ya está muerto. Entonces, ¿qué condena nos puede, qué acusación nos puede dar el diablo? Ya no hay acusación, ¿por qué? Porque mi vieja naturaleza murió. ¿Se da cuenta? ¿Está entendiendo? A fin de que ya no seamos, ¿qué dice ahí claramente? Lo puse en rojo. Esclavos del pecado. Amado, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no puede obligarte a pecar. El pecado ya no es tu amo. El pecado ya no puede esclavizarte. El pecado solo llega hasta donde usted se lo permite por ignorancia. Como le he dicho muchas veces, el que ha nacido de nuevo peca porque quiere, pero poder para no pecar lo tiene. ¿Quién se lo dijo a quién? Después de que mata a su hermano. Pero con todo le dice Dios a Caín, el pecado está ahí, pero tú lo puedes dominar. Ya. Amados, el pecado está a la puerta, pero ya no tiene. Escuche que esto es palabra de Dios. Amado, antes de que se vaya, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa que el pecado está a la puerta? ¿Qué tanta oportunidad tenemos de pecar? Pero ahí, hermano, ¿sí? Y hoy día con las chivas estas, estamos a un clic del pecado. Varones, les digo, cuiden sus ojos, hermano. Hay pornografía aquí. Bueno, en este no, gracias a Dios. Pero si lo activo, lo he platicado. Nosotros cuando éramos jóvenes, para accesar a la pornografía, era contrabando, hermano, de Estados Unidos para acá. Y eran revistas. Pero igual enferman la mente. Hoy día está a un clic. Cuide sus hijos. Hay problemas en las escuelas por pornografía. Se mandan, no sé cómo se llama el término, ni me interesa saberlo, pero sí el daño. Se mandan imágenes unos a otros de sus cuerpos y todo. Es una locura. Y eso está sucediendo. Ahora, yo como hijo de Dios, yo tengo poder sobre el pecado. ¿Lo creo o no lo cree? Y esto va a tener poder sobre mí lo que yo le permita, hermano. Porque yo selecciono qué veo y qué no veo. Está mi casa, mi familia. Le digo a mi hija, ponme esto, busca el otro, abre mi celular, se mete hasta la cocina, ahí está. Todos saben mi contraseña. No hay nada, o sea, todo está ahí. Y ellos saben que es estudio, oración, Biblia. ¿Por qué? Porque tú no puedes exigir aquello que no das. Eso es la levadura de los fariseos. Entonces, el pecado ya no puede obligarte a pecar, ya eres libre del pecado. Aquí debería usted estar hablando en lengua, saltando. Tú pecas porque quieres. Pecas porque tú te lo permites.
pero tú tienes autoridad para ya no pecar, porque el pecado ya no tiene autoridad sobre ti, porque la tenías sobre tu vieja naturaleza caída, heredada de Adán, pero esa naturaleza fue crucificada con Cristo. Morimos al pecado y ahora hemos resucitado para novedad de vida. Ya no viva como si estuviera muerto, ya no viva pecando. Quítese esa mala costumbre, mal hablados, mal pensados, todas esas actitudes hay que borrarlas y hay que edificar a través de la mente de Cristo. Padre, tantas gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana agitada, pero tan hermosa, Señor. El enemigo sabe cuando se va a exponer tu palabra, fiel, firme, poderosa, de una manera sincera delante de ti, Señor. Y se agita y mueve todo, porque si algo le preocupa al enemigo es que conozcamos la verdad y que amemos y permanezcamos en la verdad, porque es la única manera de tener libertad. Padre, qué hermoso es saber que ya no soy esclavo del pecado, que somos libres con la libertad que tú nos diste, Padre. Fuimos justificados por el sacrificio. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo maldito, porque dice tu palabra que maldito es todo aquel que muere colgado en un madero. Y Él se hizo maldición. Oh, mi Dios, nunca nos alcanzará nuestro idioma para agradecerte tan inmensa gracia, tan inmensa misericordia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué nos demanda lo que el pueblo hizo? Llegaron con Moisés y confesaron que habían pecado contra Dios, que habían blasfemado contra Dios. Y entonces Dios les dio la salida, porque juntamente con la prueba, con la tentación, Dios nos da la salida. Pon tus ojos en Cristo, iglesia. Él es el sanador, Él es el libertador, Él es el dueño, Él es el Señor de gloria. A su nombre y solo a su nombre sea la gloria. Amén, amén. A Dios sea la gloria, hermano. Esforcémonos y seamos valientes. ¿Cuántos entendieron? Fue inoculada la ley para que saliera a flote ¿qué? La enfermedad. Y una vez que la enfermedad del pecado salió a flote, entonces ya Dios le aplicó la cura, su gracia, la sangre. Amén. Ahora el pecado tiene poder sobre ti, hermano. Cuando tú hagas algo mal, ya no digas es que el diablo, no, yo permití por ignorancia. Pero yo sé que el diablo, su tentación no tiene ¿qué? Poder sobre mí. Y donde es más fuerte la tentación es en el área sexual. Hombres de Dios o no de Dios en las iglesias están cayendo. ¿Es nuevo? No. En la escritura, Adán cayó, le obedeció a Eva. Después de ahí, ¿quién más? El rey David, por lujuria, porque no estaba donde debía de estar, cayó. Salomón, su hijo, se llenó de todo y hasta se llenó, dice, de 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Entonces debemos tener Sansón, con toda su gracia y su don que Dios le dio, ¿quién lo tumbó? No, el tema es la mujer, diga conmigo, el área sexual. Por eso en la instrucción que da Pablo, 1 Corintios 7, le dice al hombre y a la mujer, tu cuerpo ya no te pertenece. O sea, eso de que me peleo contigo y no tiene intimidad, cuidado porque ahí entra el diablo. Dice, y cásense, dice, porque mejor es casarse que estarse quemando, para evitar la fornicación. Y no es de tenerlo en tabú. Ay, pastor, ¿cómo va a hablar eso en la iglesia, hermano? Es que eso es normal. ¿Sí? Tienes que aprender a escuchar todo esto. Ahora, el diablo, ¿dónde es que tira sus
sus ojivas nucleares. Pornografía, sensualidad. Estamos en una humanidad, en un tiempo que la sexualidad es el boom. La gente se opera para hacerse más atractivos, más sensuales. Mire qué curioso, no se operan para componerse una muela, pero sí son capaces de injertarse implantes. Ahí se lo dejo de tarea, Dios lo bendiga.